Estamos en tiempos sumamente difíciles en el mundo entero. Terremotos, incendios por todo lugar afectan a miles de personas, millones de hogares destruidos, millones de hogares sin padres, sin hijos. Hay muchos que están perdiendo muchas cosas, sus casas, propiedades, por estos fenómenos. Hay que hacernos la pregunta, ¿son los terremotos e incendios juicios divinos o es obra de Satanás? Hoy en Reflexión 360 vamos a dialogar acerca de lo que la Biblia nos enseña y cómo podemos como creyentes responder a esta pregunta. Conmigo está el pastor Luis Fernando Manrique, quien es, por supuesto, amigo, colaborador de ese ministerio. Y pastor, bienvenido a este programa para poder dialogar de ese tema. Claro, pastor, muchas gracias por invitarme aquí a Reflexión 360. Un honor tenerlo. Y pastor, mire, esta es una interesante pregunta que hay que hacernos porque estamos mirando por todo lado este surgimiento, aparentemente un incremento de estos fenómenos de destrucción. Los terremotos, quiero decirle que estamos, aunque planificamos este programa ya con anticipación, hoy precisamente afectó a un país muy cercano a nosotros, Colombia, A mi su país. y ha sido un terremoto, por ejemplo, terrible. Bueno, recientemente también estuvo el terremoto de Venezuela, que afectó a miles de personas, miles de muertos, miles de desaparecidos, ha afectado económicamente tremendamente al país y hoy está Colombia sufriendo estas consecuencias. Y por supuesto, podemos ir a la lista de muchos lugares en las recientes noticias que hemos visto de estos terremotos. Además de esto, los incendios que están destrozando miles de hectáreas, millones de hectáreas en el mundo entero y están afectando tremendamente al sistema de los países, de la economía, los problemas forestales, el medio ambiente, etc. Así que, pastor, comencemos con el tema del terremoto. ¿Es esto una señal bíblica? ¿Es esto una señal de que está Jesús por venir? Hablemos un poco de este tema. Bueno, yo comenzaría diciendo que sí, efectivamente los terremotos son señales previos a la segunda venida de Cristo. Jesucristo mismo lo presentó en Mateo el capítulo 24. Yo pienso que vamos a comenzar desde allí para que todos los oyentes puedan verlo. Y vamos a mirar dos versículos, el versículo 7 y el versículo 8. Mateo capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Y desde allí vamos a iniciar este análisis. A ver, lo miramos aquí. Listo. Lo tengo aquí, pastor, si Adelante, quiere, lo leo. Ayúdame con la lectura, pastor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muy bien, hay dos cosas que vamos a destacar de esos versículos. Número uno, el tema de los terremotos. O sea que Jesucristo describió los terremotos como una señal previa a su segunda venida. ¿Okay? Uh-huh. Vale la pena decir que Mateo 24 está escrito en orden cronológico. Y presenta esto como principio de dolores. Quiere decir que seguirán presentándose más de estas cosas. Uh-huh. Obviamente, si ustedes siguen leyendo, pues seguirán mostrándose en los versículos posteriores cuáles otros eventos se desencadenarán más adelante. Pero entonces sí es cierto que hay una señal clara que son los terremotos. Los terremotos siempre han marcado en la historia puntos decisivos. Mira, por ejemplo, cuando Jesús muere hay un terremoto. Uh-huh. Cuando Jesús resucita, hay un terremoto. Entonces notamos cómo los terremotos ahí son claves. Pero también la Biblia presenta que al cierre de todos los eventos finales terminarán con un gran terremoto. Claro, un gran terremoto. Y ese gran terremoto será el que precisamente estará exactamente antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no podemos usar los terremotos que están sucediendo ahora para decir que entonces Cristo viene en un año, que viene en 2 años, o que viene en 3 años, porque hay personas que a veces se guían por las noticias, miran las noticias antes de ir a la Biblia y entonces comienzan a decir, mira, esto que ocurrió, pues esto es señal de que ya Cristo va a venir en 1 año, 2 años. No. Hay otra cantidad de eventos que han de suceder, pero indiscutiblemente los terremotos son la antesala a la venida de Cristo. Son principios de dolores. Quiere decir que vienen dolores aún mayores. Y, pastor, hagamos una importante, quizás, análisis de este tema en cuanto a este inicio o a este principio de dolores. Porque yo he visto y se ha usado o se pone la idea en las personas de que hoy por hoy hay muchos más terremotos que están afectando mucho más que en el pasado. Y inclusive predicadores,
personas que usan las redes sociales como para traer seguidores o buscar estar relevantes, usan estos elementos de terremoto específicamente o de incendios o cosas por el estilo para decir, mira, Jesús viene ya pronto, hoy está por venir, estamos llegando al fin, indicando de que los terremotos, porque hay más y más, aparentemente hay más y más y más y más seguidos, pues estamos realmente en los últimos días. Pero quizás aquí hay un error y debemos quizás aclarar un poco de esto, aunque no somos sismólogos. Creo que es importante resaltar de que hay una diferencia entre lo que se establece a través de la historia y de las estadísticas de los últimos 100 años, por ejemplo, donde muestra quizás que no estamos en un incremento necesariamente de terremotos de gran cantidad, sino simplemente que estamos ahora más alertas a estos terremotos. Comprendemos un poco de eso, Pastor, para tratar de mostrar la diferencia. Sí, claro. Quizás me gustaría antes decir que como colombiano me siento muy dolido por lo que está pasando ahora en Colombia. Me duele profundamente el corazón, máxime porque gran parte de la zona que sufrió fue una zona donde yo viví por un buen tiempo. Incluso Dios me permitió, por su gracia y por su poder, ser presidente de la Asociación Central de Colombia. Y la Asociación Central tiene su sede en Pereira. Y la ciudad de Pereira fue tremendamente afectada. La ciudad de Manizales también fue tremendamente afectada, donde tengo varios miembros de mi familia. Gloria a Dios, pues hasta el informe que tengo en estos momentos, todos están bien. Pero hago este comentario porque es impresionante la cantidad de videos que inmediatamente después, unos momentos posteriores, al terremoto, comenzaron a correr por todas las redes sociales. Y los noticieros tienen números de WhatsApp en donde la gente manda los videos a los noticieros y los noticieros los publican. Hoy tenemos una concepción más cercana de los eventos y una conciencia más clara de los eventos porque ya no tenemos límite de comunicación como lo había, por ejemplo, en el año 1900. Desde el año 1900 se comenzó a hacer un rastreo muy minucioso de todos los terremotos alrededor del mundo. Claro. Hoy ese rastreo es mucho mejor porque tenemos equipos sismológicos ubicados en todos los lugares del mundo. Y cada día vamos a tener más equipos sismológicos ubicados. Entonces, para un predicador, por ejemplo, que dice, como tú lo decías ahora, ¿no? Hay un aumento de terremotos. En cierta medida sí, en otra medida no. Voy a explicar primero el sí. En cierta medida sí, porque ahora hay muchos aparatos en el mundo midiendo los sismos. Antes de 1900 eso prácticamente no existía. Así que por lo tanto, cuando se miran los registros, pues claro, vemos que cada día al ubicarse más aparato en diferentes lugares del mundo, hay más registros y al haber más registros, pues obviamente decimos que hay más terremotos. Pero no es tanto que haya más terremotos, sino el hecho es que ahora podemos registrarlos, ¿ok? Eso con respecto al sí. Y otra cosa del sí, de que sí hay más terremotos, es porque hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, las redes sociales y la comunicación inmediata nos permite saber qué está ocurriendo en determinado lugar, casi que en tiempo real. Claro. Casi que al momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Estados Unidos y cuando yo me enteré del terremoto, voy a las noticias y voy a las redes sociales e inmediatamente me doy cuenta de la cantidad de videos que ya la gente comenzó a subir a las redes y como esos servidores están aquí en los Estados Unidos, pues de aquí se distribuyen para todo el mundo y los noticieros toman de allí esos videos para poderlos proyectar. Entonces, hoy existe como más conciencia de eso. Sin embargo, desde el año 1900 ya se trae un promedio de cuántos terremotos debe haber por año. Y el promedio es de aproximadamente 16 terremotos de magnitud 7 en el mundo y por lo menos un terremoto de magnitud 8 o más en el mundo por año. Eso quiere decir que estamos hablando de un promedio de unos 17 terremotos por año. Y cuando se están mirando los registros de los últimos años, está moviéndose entre esos promedios. Por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que tengamos un aumento, desde la perspectiva científica y sismológica, no es que tengamos un aumento desmesurado de terremotos, no.
pero sí tenemos una conciencia mayor de los terremotos. Y lo digo porque yo como predicador, antes de saber esto, pues yo también decía, miren cómo están aumentando los terremotos. Lo dije muchas veces como predicador, pero yo lo que hice fue mostrar que ahora hay mayores mediciones, hay mayores registros de los terremotos. Pero realmente hasta ahora lo que estamos viendo es lo que normalmente se mueve. ¿Es posible que esas cifras cambien? Es posible que esas cifras aumenten en el futuro. De eso no depende de nosotros. Eso dependerá pues, de las leyes que rigen este mundo y Dios que está al control de esas leyes. Perfecto, pastor. Entonces, por supuesto, la diferencia quizás hoy en día que hace que las personas nos sintamos mucho más empapadas de los terremotos, nos sintamos que estamos mirando más frecuentes, porque también la conectividad que existe en el mundo, la forma de mandar información, de recibir información, hace posible que uno se sienta como parte del asunto, y si suceden en varios lugares y mandas de aquí, de allá, de cada vez hay más y más, entonces puede ser que la noticia y la impresión de la noticia, de la información, pues se sienta más continua, y uno que conoce ahora La percepción. la percepción es lo que hace que se sienta que es más incrementado, que hay más incremento de terremotos. Ahora bien, viendo lo que usted me compartía, y por supuesto hemos visto videos que son sumamente tristes y dolorosos de ver lo que está pasando, hay que hacernos la pregunta importante, pastor. ¿Cómo podemos y cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, antes de estar quizás tratando de definir quién es el culpable del terremoto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como individuos, como cristianos, en cuanto a esta desgracia, esta miseria? Porque creo que nos olvidamos a veces del dolor que sienten las personas, del terror primero que sienten, del miedo que sienten, de la preocupación que están pasando. Como usted mencionaba, hoy en día está con usted con el corazón partido por la familia, la iglesia, los hermanos, las personas que usted conoció ya, que sirvió allá en esa hermosa región de Colombia. ¿Y qué debemos hacer nosotros para no olvidarnos de que hay un dolor humano, hay un sufrimiento humano? Creo que es importante notar también, recalcar en esto, porque si nos olvidamos de la desgracia humana y nos ponemos a hablar solamente de una forma de es profético, no, es quién está detrás de esto, perdemos la oportunidad de ejemplificar a Jesús y demostrar su compasión y su dolor. Sí, lo primero que debemos hacer, pastor, es solidaridad. No importa qué creemos, cuántas diferencias tenemos los unos con los otros, aquí todos somos uno, somos un pueblo. Ya lo vimos en el terremoto de Venezuela. Impresionante cómo todos los venezolanos se movilizaron en La Guaira, sin maquinaria, todos con las manos metidos ahí, rompiendo casi que a mano todos esos losas de concreto para intentar sacar a las personas que estaban gritando. En estos momentos se están sacando personas en Colombia. Gloria a Dios, cada persona, y en una de mis oraciones es: Señor, permite que puedan rescatar a todas esas personas que están ahí abajo, sepultadas por los escombros. Y que bueno, que Dios use a todos los que se están moviendo en solidaridad para apoyarnos. Todos somos una familia. Aquí esto es fundamental. Y aquí siempre en las tragedias hay unidad. Mira, por ejemplo, estamos hablando de un terremoto, pero cuando muere un ser querido, ahí es cuando nos unimos, vamos todos al entierro. O cuando alguien está enfermo es cuando más visita recibe. A veces nadie lo visita en la casa, pero si saben que alguien se enfermó, por lo menos llamadas telefónicas recibe o visita. Siempre los momentos de crisis son los que más nos unen. Y esto es bien importante destacarlo porque esto tiene connotaciones escatológicas. Y las connotaciones escatológicas es que necesitamos experimentar crisis, dolor, para buscar a Dios, para arrepentirnos, para prepararnos, para servir con compasión. Así que eso, digamos que es doloroso ver esas situaciones, pero hay que rescatar lo positivo. Y lo positivo son estos elementos de los cuales hemos hablado. Hay que tomar esto con serenidad. Esto está profetizado, esto ha de suceder, va a seguir sucediendo. No sabemos si se repita en el mismo lugar o en otros lugares, pero lo que sí sabemos es que va a suceder en todo el mundo, porque estas leyes naturales que fueron establecidas por Dios, ese roce de las placas tectónicas que producen estos desastres, de alguna manera nos está llamando al arrepentimiento y a la entrega a Dios.
Así que este es un excelente momento para hacerlo. Pero hay más connotaciones con esto. Bueno, aquí está la pregunta que me hiciste es, ¿cómo debemos actuar? Bueno, eso estoy respondiendo, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? Pero por supuesto que aquí hay connotaciones bíblicas y escatológicas muy fuertes que debemos estudiar. Por supuesto, pastor, y agradezco que usted nos comparta esta necesidad de actuar de una forma compasiva, amante, buscando dar esperanza a las personas. Y de hecho queremos hacer esto como una invitación a todos aquellos que nos están mirando sobre la necesidad de usar estos momentos que suceden cada vez quizás más cercano a uno, porque estamos mirando y conectados en este mundo entero, pero tenemos que hacer hincapié en que debemos orar, debemos pedir al Señor que ayude a los rescatistas, a las personas que están allí tal vez atrapadas, a que puedan ser liberadas y hacer nuestra parte en todo lo que sea en nuestra esfera posible, poder ayudar, ya sea con recursos, con tiempo, con oraciones, para que estas tragedias puedan ser una herramienta de alcanzar a las personas a buscar a Cristo, a encontrarse con Cristo. Porque de alguna forma, aquí vamos a la siguiente pregunta, pastor, que usted estaba haciendo. ¿Qué nos dice esto? Jesús lo advirtió ya, lo dijo en su palabra, lo leímos. Esto es principio de dolores, es decir, continuarán estos dolores. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Quién está detrás? Ahora sí, hablemos un poco más del tema. ¿Quién está detrás de estos terremotos, de estos sismos que tristemente están acabando con muchas personas y con muchos hogares y con muchas familias? Hay varios elementos en la respuesta. Estamos hablando de los sismos, no hemos hablado mucho de los incendios, porque hay que hablar también de los incendios. Claro. Porque los sismos, digamos que no tenemos mucha variación en el incremento de sismos, pero en el tema de los incendios sí. Claro, en ese punto hay una diferencia enorme. En el tema de los incendios hay una diferencia enorme y están creciendo, pero avancemos con lo de los sismos entonces, ¿no? ¿Quién está detrás? Mira, son varias situaciones. Lo primero es que el hombre es el primero que está detrás de esas circunstancias. ¿Cómo así que el hombre? Bueno, voy a decirlo respetuosamente. Hacemos construcciones de mala calidad. Construimos sobre fallas geológicas. Hacemos grandes edificios. Estructuras altas, gigantes. Estructuras altas. Aunque ahora, por lo menos en mi país, se habla desde hace mucho tiempo atrás de códigos sismorresistentes, pues muchas construcciones antiguas no tienen esos códigos. Claro. Y los problemas que estamos viviendo ahora, que fue lo que pasó en La Guaira, en Venezuela, la cantidad de muertos que hubo fue precisamente porque nos acumulamos todos a vivir en edificios. Y tal vez, pastor, sería importante hacer un pequeño paréntesis ahí. Sí. De alguna forma Dios nos ha dicho que seamos personas sabias, prudentes en dónde vivir. Hay que escoger saber dónde vivir. Y si bien es cierto, los edificios son el concepto de la modernidad urbana, del crecimiento, desarrollo. Uno se siente más, hasta a veces por seguridad, dice, voy a vivir en un edificio alto donde... Más seguro, hay una portería, hay un vigilante a la entrada. Todo esto. Sin embargo, sabiendo que estamos construyendo en lugares de muchos sismos y con quizás un riesgo de incremento inclusive, deberíamos pensar en tal vez en casas de una planta o de dos al máximo y quizás no buscar estar en estos edificios tan altos que pueden ser pues, riesgosos para una desgracia de esa magnitud. Y no solamente en el terremoto, también en un incendio. Es mucho más fácil salir de una casa, de una planta, que de un edificio alto. Entonces, vemos de que no es sabio. Y Dios mismo no vio con agrado la gran torre de Babel. Así que la idea de vivir en un rascacielos enorme y vivir en el penthouse como los ricos, tal vez no sea la mejor decisión que debemos hacer. Sí, es posible que haya zonas en el mundo donde no tienen problemas o riesgo de sismos, donde podría darse, ¿verdad? Pero por lo menos en zonas que son muy sísmicas, la recomendación es que la gente tenga que replantear el lugar donde vivir y quizás debemos replantear nuestras ciudades, pero nuestras ciudades, especialmente en Latinoamérica, cuando pienso en ciudades como Manizales, Pereira, Armenia, algunos sectores de Cali, que están muy densas. Entonces la densidad de población ha hecho que las casas se hayan derribado, las casas antiguas, y se haya comenzado a construir edificios para en el mismo lugar pues poder generar eso, poder generar que todas las personas puedan vivir. Pero eso es las dificultades que vienen ahora como consecuencia de esta circunstancia. Y dímelo tú que ahora aquí estamos esperando, generalmente cada 30 años hay un terremoto en California.
más o menos. Correcto. Ya desde el último terremoto ya han pasado más de 30 años. Y en estos momentos aquí en California estamos esperando un terremoto, especialmente que afecta a la falla de San Andrés que corre desde Los Ángeles hasta San Francisco. Y nosotros estamos muy cerca de esa falla desde aquí, desde Fresno. Y en algún momento ese terremoto vendrá también, porque se ha venido cumpliendo más o menos esa periodicidad a lo largo de los años. Así que sabemos que esas circunstancias vienen y hay mucho edificio, especialmente en la ciudad de San Francisco, que podría verse tremendamente afectado. Pero las personas, a pesar de eso, siguen yendo en contravía de cómo está construido. Ahora, no solo en contravía de eso, también en contravía de la palabra de Dios, ¿no? Porque la Biblia y el Espíritu de Profecía nos habla no solo que Dios no comparte que hagamos esos monumentos para enaltecer al hombre, sino que la Biblia también comparte el hecho del Espíritu de Profecía de que muchas de estas cosas sucederán como castigos de Dios porque la gente se ha apartado de Dios. Y yo quiero aprovechar este programa para hacer una reconversión muy seria, por supuesto, pero muy sentida y muy espiritual. Quiero decirles, hay que volver a Dios. Hay que volver a la Biblia. Hay que dejar el pecado. Hay que arrepentirse. Uh-huh. Y en todos estos lugares, pues Dios retira su presencia y Satanás, que de paso, algunos son castigo de Dios. Pero también quiero decir que a veces Dios se retira y Satanás actúa cuando Dios se lo permite. Satanás puede tener poder sobre la naturaleza. Entonces, hay dos maneras como Dios actúa. Puede actuar directamente o puede actuar indirectamente. Entonces, la pregunta es, entonces Dios es el culpable de todas esas muertes. No, Él dejó leyes para que finalmente muchas de estas cosas corran por la naturaleza. Claro. En otras oportunidades Dios sí tiene que enviar el castigo donde hay mucho pecado y en otras oportunidades simplemente Dios retira su protección y Satanás ataca. O sea que hay tres diferentes maneras de que esto sucede, pero desde luego gran parte de esa responsabilidad es nuestra haciendo construcciones que generan esta cantidad de muertos. Y pastor, algo interesante que quisiera tal vez insertar en su comentario. Es importante notar de que Cristo hizo una referencia directa a un sismo que mató a algunos. Oh, sí, y la muerte de un sismo que caiga quizás un edificio encima o uno la Torre Siloé. Exactamente. Ahí voy a leer ese pasaje. Presenta allí claramente de que no es que la persona que muere era más pecadora que otra. No estamos diciendo esto. No estamos diciendo que los que mueren o que sufren son pecadores y los demás no. Hay que entender de que las consecuencias vienen sobre el mundo y sobre la raza humana porque estamos como pueblo, como raza humana, buscando más y más el camino del enemigo que el camino del Señor. Hemos apartado más y más. Y dice la palabra de Dios, Jesús dijo esto en Lucas 13, versículo 4 y 5. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, Jesús está hablando aquí de que la destrucción, la muerte de un sismo, de una situación como estas, no es sobre los pecadores. No, todos podemos morir. Usted, personas que predican la palabra pueden fallecer. El aspecto hay que entender de que estamos llegando a un desenlace del conflicto entre el bien y el mal, y Dios está permitiendo, como usted mencionaba, que los hombres cosechen sus propios errores a través de sus decisiones equivocadas. 2, Dios está quizás permitiendo que sucedan desgracias para despertar a las personas. Y 3, permitiendo también o dejando que Satanás use su poder destructivo con el fin de llevar a las personas y destruirlas, porque su deseo es destruir a la raza humana. Así que para tal vez cerrar este programa. Yo pienso que quedamos cortos, pastor. Yo pienso que debiéramos dedicar un segundo programa a esto. Vamos a continuar sobre este tema, por supuesto. Para hablar sobre el tema de los incendios también. Claro. Y terminar de hablar esto, porque no quiero que quede en el aire la idea de que Dios es el culpable de todo. No, tenemos que ir más a fondo. Por supuesto, pastor. Así que por eso hay que entender que Dios no está detrás de la destrucción y la muerte. Él no está tratando de destruir a las personas, está tratando de salvar a las personas. Y esto, si Dios permite, es una invitación del Señor.
Sabemos de que estamos en momentos sumamente difíciles. Colombia está pasando un momento muy difícil, al igual que Venezuela pasó hace unas semanas atrás, hace un par de meses. Y sabemos de que esto va a afligir y va a llegar a ser una experiencia continua en muchos lugares del mundo. Pero tenemos que buscar al Señor y vamos a continuar con este tema en nuestro próximo episodio para poder dialogar un poco más de lo que significa, quién realmente está detrás de este evento, estos eventos que están cautivando al mundo y trayendo mucha desgracia, mucha tristeza a miles de hogares. Dios los guarde y nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Reflexión 360. Desde Sun TV queremos expresar nuestra solidaridad para nuestros hermanos de Colombia y Venezuela por los terremotos que les han afectado. En el caso de Venezuela, el 26 de junio, en el caso de Colombia, el 10 de agosto, que ha dejado mucha destrucción, ha dejado familias durmiendo en la calle, una infinidad de problemas, y nosotros queremos solidarizarnos con cada uno de ellos. En momentos como estos, la palabra de Dios nos recuerda en Salmos 46:1 lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy queremos invitarles a orar por nuestros hermanos de Colombia y Venezuela, pero también a transformar esas oraciones en hechos de solidaridad y de actos de ayudar con lo que podemos hacer por estos hermanos allá en Colombia y Venezuela. Si deseas ayudar a las familias en Colombia y a las personas que sufren allí, que han tenido pérdidas, pues la manera más sencilla de hacerlo es a través de la página web adracolombia.org. adracolombia.org. Tan pronto haces clic en la página, inmediatamente va a salir el botón o el enlace para donar, y puedes donar con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, para poder mitigar el dolor que ahora experimentan tantos en Colombia. Y de igual forma también en Venezuela pueden ingresar a la página de Adra Venezuela, que es adravenezuela.com. A diferencia de Colombia, es adravenezuela.com, y ahí pueden, por supuesto, también ingresar para donar y contribuir a la ayuda, al apoyo que este país, que tantos hermanos allí necesitan para sobrevivir y sobrellevar sus vidas. Cada contribución, por pequeña que parezca, va a ser una ayuda vital para cada uno de nuestros hermanos y amigos allí. Recuerden que han habido muchas pérdidas. Hay gente que está sufriendo ahora por estos terremotos terribles, han perdido a sus seres queridos, algunos no tienen donde vivir, algunos necesitan alimento, y ADRA es la ONG de la Iglesia Adventista que está dispuesta a poder ayudar a satisfacer cada necesidad de nuestros hermanos y amigos allí. Por esa razón, Sun TV se une a nuestros hermanos de Colombia y Venezuela y queremos orar por ustedes, ayudarles a que el Señor pueda continuar trabajando y fortaleciendo su fe, su confianza en Él, y recordar de que Dios está con ustedes en estos momentos difíciles. Oremos. Amoroso Padre Celestial, venimos delante de ti porque sabemos de que tú, oh Dios, eres nuestro amparo y fortaleza. Y en momentos de tribulación, de dificultad, de tanto dolor, solo tú, Señor, nos puedes ayudar y puedes fortalecernos y ayudarnos a sobrellevar tanta tragedia, tanto dolor, con la confianza y la esperanza que tú nos puedes dar. Oh Señor, pido que puedas estar con cada persona que está pasando sufrimientos, que ha perdido un ser querido, que ha perdido tal vez su casa, su vivienda, su trabajo, Señor, que ha visto el dolor en su alrededor, y que puedan, Señor, mirarte a ti con la confianza, la certeza de que tú, oh Dios, estás como Dios presente, omnipotente, para suplir y para fortalecer, ayudar y consolar a cada corazón. Rogamos, oh Dios, por ellos. Ayuda, Señor, a que cada persona que está mirando, que está observando, pueda también ser movida a ayudar, a contribuir, a donar, oh Dios, para que así nuestros hermanos en necesidad puedan ser bendecidos y puedan recibir el amor que tú, Dios, quieres que tu iglesia pueda tener. Rogamos por ellos, oh Dios, y pedimos nuevamente que tu poder sea manifestado y que tú seas alabado y glorificado a través de la experiencia y de la fe de aquellos que están ahora mismo en el dolor, dando gloria a tu nombre. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.